Hola, buenas noches. Empezamos transmisiones este lunes 16 de abril con la rana, una rana feliz que es compañera pues que nos va a dar suerte para ver si en esta campaña electoral y si en estas elecciones no hay fraude. La rana feliz va a ser una de nuestras testigos y principales consejeras. Buenas noches a todos los que se están sumando, muchas gracias a los que nos están viendo desde la plataforma de la revista Proceso, desde YouTube, desde Facebook Live y pues desde donde ustedes estén conectados. Muchas gracias a los que están enlazándose hoy en directo, en vivo. Grala, muchas gracias, no se ría, pues es nuestra rana. Es la única rana que nos dará suerte. A Berta Garza, a Sergio Fabián, a Gerardo Méndez, muchas gracias por estar siempre presente. A Luis Lindstrom, buenas noches. A todos los que también nos están, pues se están conectando, sintonizando desde varias partes del país e incluso desde fuera del país. Les agradezco mucho sus corazones, sus apoyos. Vamos a hablar del tema que pues prácticamente ya estamos a 6 días del primer debate presidencial que se realizará el 22 de abril. Tenemos ya 5 candidatos, gracias a que hay un candidato avalado por estos magistrados, 4 magistrados, que pues a final de cuentas yo no sé para qué tanto problema de gastar dinero, de hacer toda una infraestructura para conseguir 860,000 votos, todo este show que hubo con la aplicación de el INE, para que a final de cuentas el Bronco fuera avalado por 4 de los 7 magistrados en una de las decisiones más grotescas, más polémicas, que a final de cuentas también le restan credibilidad al propio tribunal. Pero la rana nos va a defender del fraude. Y en vísperas de este debate entre 5 candidatos, lo que hoy observamos fue pues prácticamente que un nuevo actor político, un nuevo actor, bueno, no es un nuevo actor económico, es un gran actor económico, es el hombre más rico del país, el señor Carlos Slim, salió a dar una larga y extensa conferencia, casi una especie de explicación sobre la importancia que tiene y que tendrá el nuevo aeropuerto para el desarrollo de la Ciudad de México, del Valle de México, de las zonas conurbadas, desde Ciudad Nezahualcóyotl hasta las zonas periféricas. Nos dijo prácticamente que sería como tan importante como el Canal de Panamá. No sé si eso incluya a los marines, espero que no, pero bueno, no fue muy afortunada la comparación que hizo el señor Carlos Slim con el Canal de Panamá, pero dijo que iba a ser el detonador o el detonante del gran desarrollo de la zona norponiente de la Ciudad de México y que efectivamente hay problemas con el agua, pero que hay problemas con el agua en todo el Valle de México, que todo el Valle de México se está hundiendo, la Ciudad de México se está hundiendo desde hace más de medio siglo, y dijo que para evitar que el lago de Texcoco, porque van a construir un aeropuerto, o están construyendo un aeropuerto sobre una zona lacustre, pues había que hacer pozos de perforación y habría que recuperar el agua. Dijo muchas cosas que tienen que ver con la defensa del proyecto de el nuevo aeropuerto. Por supuesto, hasta la sesión de preguntas y respuestas, pues hubo quienes le preguntamos, sobre todo los reporteros que estaban ahí presentes, que evidentemente él estaba polemizando con Andrés Manuel López Obrador. Y polemizaba con Andrés Manuel López Obrador porque desde hace ya más de un mes el tema del aeropuerto ha ido así zigzagueando, en donde la propuesta o el rechazo del propio López Obrador al proyecto del nuevo aeropuerto se ha convertido en una gran disputa entre los sectores más oficialistas, entre los empresarios que están invirtiendo, entre
los que defienden la vigencia y viabilidad de un proyecto de este tamaño y de este costo. Van a ser más de 15,000 millones de dólares para la construcción de un nuevo aeropuerto. Y lo que señaló el señor Carlos Slim fue que, bueno, él no podía opinar de un proyecto que ya estaba definido, que se definió hace 5 años. En realidad no se definió hace 5 años, se definió hace 4, de hecho menos de 4 años. Fue en septiembre del 2014, poquito después de que Enrique Peña Nieto diera a conocer su segundo informe de gobierno y antes de los episodios trágicos de Iguala y del escandalazo de la Casa Blanca. Fue cuando dio a conocer Enrique Peña Nieto este proyecto de un nuevo aeropuerto internacional con 6 pistas que se va a construir en varias etapas en lo que fueron los terrenos y la zona lacustre del lago de Texcoco. Hay grupos ambientalistas que están al margen incluso de las campañas políticas que han expresado su oposición y expresaron su oposición en su momento a este proyecto. Pero Slim, lo más importante de esta larga conferencia fue que Slim sale a defender lo que parece ser que se ha vuelto uno de los temas más duros y más pues de más resistencias del gran capital o de las 7 grandes constructoras que están involucradas en el proyecto del nuevo aeropuerto. Una de esas grandes constructoras pertenece a Carlos Slim y de hecho él mismo aclaró que tiene participación el Grupo Carso, que es el grupo que él dirige, en una de las empresas españolas FCC, que está integrada en el proyecto del nuevo aeropuerto. Aprovecho para mandar saludos a todos los que están opinando, nos están mandando sus consejos, sus opiniones. No hay discusión en el sentido, como dice aquí uno de los que nos está escuchando, que un proyecto de esas dimensiones reactivará la economía. Digamos, eso creo que nadie lo niega. Hay 2 cosas, creo, que hay un gran consenso generalizado en este tema y en este debate del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En primer lugar, ni López Obrador, ni los ecologistas, ni grupos reacios a este nuevo aeropuerto, ni siquiera, mucho menos, los grupos de Atenco, niegan la necesidad de un aeropuerto internacional distinto al que tenemos ahora, que ya tiene 20 años de caducidad. De hecho, está sobrepasado, está en medio de la zona de la Venustiano Carranza, en medio de la ciudad, con los riesgos que eso representa, y creo que hay un consenso generalizado de que se necesita un nuevo aeropuerto. 2, que un nuevo aeropuerto evidentemente va a dinamizar la economía de la zona del Valle de México y que es viable y es necesario. Las diferencias tienen que ver con el sitio. Desde la época de Vicente Fox había una discusión entre Tizayuca, Hidalgo, y Texcoco, Estado de México. Ganó la opción de Texcoco desde la época de Vicente Fox, desde la época de Arturo Montiel, y todos recordamos que hubo un movimiento de ejidatarios o de defensores y comuneros de Atenco que fueron linchados mediáticamente de una manera brutal. Y bueno, ese movimiento generó también una serie de investigaciones y de sospechas y de declaraciones en torno al nuevo aeropuerto. El gobierno de Felipe Calderón, que sucedió a Vicente Fox, prácticamente paró y paralizó todo lo que se había avanzado en términos del nuevo aeropuerto. No se aventó el trompo el gobierno de Felipe Calderón de dar la concesión en Texcoco. Siguió vigente la idea. Y ahora, desde que llega el Grupo Atlacomulco al poder con Enrique Peña Nieto, al poder presidencial, pues era un hecho, o prácticamente un hecho, que iban sobre el proyecto del nuevo aeropuerto. ¿Qué es lo que está planteando ahora López Obrador en plena campaña presidencial? Que este nuevo aeropuerto va a costar mucho, mucho más. Y en eso, curiosamente, ahí sí hay una coincidencia con Carlos Slim. En la conferencia del día de hoy,
aunque el punto de partida de la coincidencia sea muy distinta. Slim dice que debió haber sido una concesión desde el principio, una concesión privada, porque, y lo cito de manera textual, dice que por regla universal la obra pública cuesta más y tarda más que la obra privada. Ya prácticamente le está dando por un hecho de que es un aeropuerto muy costoso. Esa es una de las coincidencias. La otra, que tiene que ver con el desarrollo y la infraestructura, es que a él no le gustaría que se hiciera a un lado esto que ya ha avanzado tanto y donde ya hay tanto dinero. Pero lo curioso es que cuando le preguntan a Carlos Slim cuánto ha invertido, él hace así, cero. Pues claro que él de su dinero no está invirtiendo de los fondos de pensiones que están involucrados en Inbursa a través de la fibra E y de otros financiamientos. Lo que a mí me llamó la atención fue que el señor Slim le dedicó buena parte de su conferencia a explicar lo que había que hacer en los terrenos del actual aeropuerto. Es decir, él está ya pensando en otro negocio inmobiliario que tenga que ver con lo que él llamó la construcción de un segundo paseo de la Reforma o de un boulevard en lo que ahora son los terrenos del nuevo aeropuerto, porque se quedaría inutilizado y además, bueno, presentó un diagrama general. Ahí vemos que, bueno, pues el señor Slim no da pasos sin guarache. Salió a defender el proyecto del nuevo aeropuerto, siempre y cuando también él pueda participar ya no en lo que ya es el negocio inmobiliario en torno a los terrenos aledaños al nuevo aeropuerto que está en Texcoco, cerca de el lago Nabor Carrillo, sino en lo que va a ser los terrenos del viejo aeropuerto. O sea, y yo creo que ahí va a incluir la Terminal 1 y la Terminal 2. Entonces, es un hombre de negocios, por supuesto, es uno de los multimillonarios del mundo. Entonces, pues no dio paso sin guarache, aunque sí fue muy contundente y muy claro en expresar su oposición a la posición de López Obrador de dar marcha atrás al proyecto del nuevo aeropuerto. ¿Qué fue lo que sucedió poquito después de la conferencia de Carlos Slim? El propio López Obrador respondió que respeta la posición de Carlos Slim, pero no la comparte, y hubo un comunicado que les voy a leer así muy general del propio partido de Morena, en donde Morena está retomando lo que dijo en San Luis Río Colorado el propio López Obrador. Dice, Andrés Manuel López Obrador expresó que respeta el punto de vista del empresario Carlos Slim, pero no lo comparte porque está demostrado que el aeropuerto que se construirá en el lago de Texcoco será costosísimo para el país. Fíjense qué curioso, los dos parten de la misma admisión de que va a haber un costo muy alto. En donde no hay el mismo punto de vista es en que Carlos Slim dice, no he visto ningún acto de corrupción en los contratos y no aceptaría ningún acto de corrupción. Y López Obrador dice que hay que revisar los contratos porque tiene sospechas de actos de corrupción. Ya después, en el mismo acto de San Luis Río Colorado, López Obrador dijo, México tiene muchas necesidades y ese aeropuerto por lo bajo costará 300,000 millones de pesos. Ya le está incrementando a más de 15,000 millones de dólares el costo. Y es muchísimo dinero. Desde luego yo respeto la opinión de todos. Si él, Slim, opina de esa manera, está en su derecho, porque es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto. Él es contratista. Si es, como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero. Evidentemente, pues aquí está expresando que no es una parte desinteresada en este caso el Slim. Él está apostándole al gran negocio del aeropuerto. Planteó que Slim construye con su dinero el nuevo aeropuerto Planteó que si Slim construye con su dinero el nuevo aeropuerto, hasta se le puede dar la concesión. Es decir, le está dando un guiño a Slim, diciendo, porque Slim lo que quería lo que planteó es que era necesaria una concesión y no una obra que estuviera dirigida por una empresa pública como es el grupo aeroportuario de la Ciudad de México.
pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste. Nosotros vamos a cuidar que no haya corrupción y que el dinero, que es de todos los mexicanos, se utilice para beneficio de los mexicanos. A la pregunta de si Carlos Slim habla porque defiende sus inversiones, López Obrador respondió que sí, porque son 4 contratistas principales para la construcción del nuevo aeropuerto, como son Carlos Slim, el excuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard, y la empresa ICA y OHL. Adelantó que cuando ya sea presidente electo, al primero que buscará será a Enrique Peña Nieto para hablar sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Luego hablará con los empresarios contratistas para convencerlos que se puede resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto con mucho menos dinero. Es decir, vamos a tener el tema del aeropuerto por mucho tiempo. Fue un debate o un intercambio hasta cierto punto civilizado, no este tipo de descalificaciones terribles que se han dado. Y lo curioso es que en la percepción general es que Carlos Slim y López Obrador pues se llevaban bien. El propio López Obrador lo ha dicho y el propio Slim lo admitió el día de hoy, que con López Obrador él participó en el proyecto de reconstrucción del centro histórico de la Ciudad de México y él fue parte de este proyecto de reconstrucción y de rescate y de gentrificación, por llamarlo, por utilizar este anglicismo, que significa el darle una nueva plusvalía inmobiliaria a el centro histórico. De hecho, por eso el mote de Slim Center al centro histórico de la Ciudad de México, y salió beneficiado él y salió beneficiada la Ciudad de México, pero no salieron beneficiados muchos habitantes, la verdad. Ese balance de lo que se avanzó y de lo que se logró con el centro histórico de la Ciudad de México, todavía falta hacerlo. El caso es que en este tema, ahí los dos están en puntos, pues parten de puntos de vista muy distintos, y aunque no lo quiera, el señor Slim ya se metió a la campaña, ya está en pleno activismo, y bueno, pues esto va a generar muchas posiciones y otra vez un debate en torno a este tema del aeropuerto. Curiosamente, en las redes sociales no hubo una expresión de apoyo enorme a Carlos Slim. Entonces, es un tema que además la opinión pública mexicana, al menos la que se expresa en redes sociales, no está avalando de una manera al 100%, ¿no? Dice José del Rosario que tiene miedo Slim de que se le acabe la minita de oro. No creo, la mina de oro de Slim no es el nuevo aeropuerto. La mina de oro de Slim es esto, pues la telefonía. Y obviamente muchas de las licitaciones y contratos de obra pública, pero la fortuna de Slim se debe a esto, a América Móvil. Y me dice Holguín Yamrov que la plusvalía para quién fue en el centro histórico de la Ciudad de México. Eso es el balance que hace falta hacer. ¿Y de quién va a ser la plusvalía que se va a ganar en los terrenos aledaños al nuevo aeropuerto? Esa también es la pregunta. En fin, no voy a extenderme mucho, yo creo que vamos a tener este tema para rato. Lo que sí no quería perder de vista y de comentarlo es esta nueva campaña que ya desde el fin de semana lo estamos observando en los medios electrónicos, sobre todo en la radio, en las estaciones de televisión, tanto abierta como pagada o de paga, donde ahora el violento, obviamente, o los violentos son los simpatizantes de la CENTE. Revivieron otra vez el fantasma de los maestros de la coordinadora, que son unos violentos. Es decir, ya no hay a quién irle, siempre o son del Bester, que son corruptos y que son unos flojos y que no quieren la reforma educativa, o son los violentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es terrible lo que están haciendo al otra vez polarizar el tema de la reforma educativa y del sector educativo y de los maestros. El día de hoy, el secretario de Gobernación, Navarrete Prida, admitió que José Antonio Meade ya estaba advertido de que no iba a ser bien recibido en Puerto Escondido y que no tenía que haber ido. Digo, eso no lo dijo Navarrete Prida,
pero evidentemente hay una resistencia de la coordinadora, por evidentes razones. Yo me pregunto, ¿quiénes son los violentos realmente? ¿Quién dio la orden de la represión a ciudadanos, a niños, a maestros en Nochistlán el 19 de junio de 2016? El que dio la orden es el señor que coordina la campaña de José Antonio Meade, el señor Aurelio Nuño, que era el secretario de Educación Pública en ese entonces. Luego, ¿a quién se le debe achacar la violencia contra los maestros? ¿A los propios maestros, a López Obrador o a los métodos tan poco efectivos y tan represivos del señor Aurelio Nuño, coordinador, nada más y nada menos, que de la campaña del propio señor Aurelio Nuño? Ya nos están recetando en la televisión una vez sí y otra también, incluso los testimonios de una joven o de una señorita que aparece, aquí lo tengo, como si fuera la representante de los padres de familia que quieren que sus hijos vayan a la escuela. ¿Se dan cuenta la sintonía que hay con este dichoso spot en donde está la señora así que está dormida así con su, digo, no con una ranita tan bonita, pero dice, tengo miedo de que Andrés Manuel llegue al poder porque mis niños no van a ir a la escuela. Y le dice el otro, no tengas miedo porque no va a llegar Andrés Manuel. Son puras vaciladas, es decir, están construyendo un discurso del miedo en torno a la reforma educativa. No utilicen eso, por favor. Yo también pregunto, ¿quiénes son los violentos? ¿Los de la CENTE o este grupo llamado Antorcha Campesina con el que se reunió? Ahí está protestando Anastasia, con el que se reunió José Antonio Meade la semana pasada. Todos sabemos, y sobre todo los del Estado de México y los de Puebla, saben cómo son los métodos y cómo actúa Antorcha Campesina. Entonces no me vengan con el cuento de que la violencia solo está del lado de la coordinadora, cuando el propio José Antonio Meade se está aliando a grupos que son muy violentos, confirmadamente violentos en sus métodos, no solamente de disciplina de sus clientelas y de sus integrantes, sino también en contra de los que los critican, ¿no? En fin, esto no quiero que lo extendamos mucho más, pero ojo con esto, porque vienen campañas realmente grotescas en donde lo que van a tratar de hacer es inocular el miedo. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando en estas transmisiones están muy conscientes de que esas campañas de miedo no van a tener éxito en ustedes, pero van a tener o pueden tener éxito en otros segmentos de la población. Entonces, lo importante no es que voten por un candidato o por otro. Lo importante es que no tengamos miedo al triunfo de uno o de otro, que el voto sea un asunto razonado en términos de compromiso ciudadano y no de reacción frente a las amenazas que nos construyen. Por eso yo tengo esta ranita que nos va a ayudar en los próximos días a bajarle al miedo y a apostarle al cambio o a la defensa del sufragio. En fin, buenas noches, muchas gracias. Nos seguimos viendo aquí en estas transmisiones. Les mando un abrazo y feliz semana.